Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente a este tu hogar. Y si eres nuevo por aquí, te pido que me des la oportunidad de conocer mi forma de leer e interpretar los mensajes de los guías y te quedes hasta el final. Bueno, como vieron en el título del video, esta es la lectura semanal para cada signo zodiacal. Ya les voy a mostrar las cartas. Ahora sí les voy a mostrar las cartas. Bueno, tenemos aquí el tarot de Ochsen. Tenemos mi querido tarot de Dream of Gaia. Vamos a ver cómo se porta este niño. Yo nada más tengo este mazo en las manos y me da... Ese corazón se me pone así. De Sacred Self-Care Oracle. Para ver más o menos en la parte cotidiana que podemos hacer para conectarnos con esta energía. El Mystical Journal Oracle, para ver qué onda con la energía. Y el Semilla Estelar también. Bien. Entonces, nada, quiero recordarles que es lectura general y que leo de manera intuitiva. Lo que no resuene contigo, déjalo ahí. Simplemente toma lo que te ayude en tu proceso. Recuerda que cada quien sabe su vida. Bien. De todos modos, abajo en la cajita de descripciones estoy dejando lo que son mis otras redes sociales y un correo electrónico por si acaso se quieren comunicar conmigo, aunque también contesto por el Instagram. Bien. Bueno, nos vemos ahora. Voy a voltear la mesa y comenzar con cada signo zodiacal. Besito. Hola, mi querido Leo, esta va a ser tu lectura. Aquí tengo los dos tarot que estoy utilizando y el oráculo. Déjame informarles que el signo que grabé anterior al de ustedes fue el de Aries, porque yo voy grabando por grupos de elementos. Y yo tenía una idea de cómo yo iba a hacer la lectura, de que si en la parte laboral, la parte del amor y tal. Y me salió una lectura totalmente diferente y es la que me están llevando. Supongo y creo que es lo más seguro que es por el tipo de tarot que estoy utilizando. El Dream of Gaia es sumamente poderoso, o sea, muy fuerte la energía y me llevó por otro lado. Bien, entonces, bueno, yo simplemente hago caso y es lo que vamos a hacer. Entonces, mi querido Leo, esta va a ser tu lectura de esta semana. Vamos a ver. Ay, no, pero ustedes me tienen que estar. Esta es la energía de Aries, justamente. El despertar espiritual. Miren, yo les voy a dar un ejemplo. Bueno, ustedes han visto. Esta es la forma que yo agarro. Y le doy. Y le doy. Bueno, ustedes han visto hasta que salga. Y esa salió así como está esta. Yo la agarré. Ahí está. Y mira, la misma. Ay, Dios mío. La misma carta. Bueno, ya ustedes saben, vayan para Aries para que vean la otra lectura de ellos. Este es para Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bien, del signo de Leo. Si tú, por ejemplo, puede ser que tengas a Aries en alguno de tu carta astral, en alguna parte de tu carta astral, entonces te recomiendo que vayas a ver porque tienen la misma energía. Bien, entonces yo les explicaba a mi querido Aries que lo que es la parte del despertar espiritual, las personas piensan que uno está, que montado en una nube, que todo es color de rosa, que todo es bonito, que no. Señoras, no, el despertar espiritual es uno de los procesos más, si se puede decir, más doloroso que puede experimentar un ser humano. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos vamos deslastrando de todo lo que nosotros somos o pensábamos que éramos. Bien, y esas heridas que tenemos nosotros guardadas en nuestro corazoncito, que es una forma de metáfora porque realmente estamos en el inconsciente, de las estructuras que nos habían colocado que eran así y darnos cuenta que realmente todo esto no es un cambio muy fuerte. Es un cambio muy fuerte porque en el despertar espiritual
comenzamos a asumir nuestras responsabilidades y pasamos de ser víctimas, ¿verdad?, a asumir que no fue que el otro me hizo daño, sino que yo le permití que me hiciera daño. De repente, en una parte física, en el momento no podemos evitar que nos suceda algo porque hay otra persona involucrada en el proceso. Y ahorita no voy a profundizar sobre las misiones de alma y bla, bla, bla. Pero sí eres responsable de cómo vas a dejar que esa situación que pasó afecte al resto de tu vida. Entonces, en el despertar espiritual nos damos cuenta que nosotros no nos van a rescatar. Nosotros nos tenemos que rescatar a nosotros mismos. No va a venir a nadie de afuera a jalarnos y nosotros, ay, sí, es verdad lo que tú dices y lo sientes. No, es darte cuenta de que si estabas con la persona equivocada fue porque tú elegiste estar con la persona equivocada, no porque esa persona te engañó. No, es tu responsabilidad. Entonces pasas de ser víctima a hacerte responsable de las cosas que pasan. Muy bien, entonces vamos a ver qué más te quieren decir aquí. Ancestros y estrellas. Mira, a Aries le salió mucho la parte ancestral, entonces ya, por confirmación, vayan para allá. Dice, secretos ocultos, sabidurías perdidas, profundiza un poco más. Dentro de cada uno de nosotros hay informaciones que están incrustadas, por así decirlo, cristalizadas en nuestro ADN. Bien, si a ti te llamó la atención, siempre te llamó la atención las cartas, pero nunca te motivaste a porque eran mal vistos o porque van a pensar que tú eres mala persona, que bla, 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 lo que piensan la gente o la mayoría de las personas que leemos las cartas, que trabajamos las cartomancias, profundiza un poco más en lo que hay, porque ahí tienes información valiosa. De repente no como yo, que los agarro y los leo para un grupo de personas, quien quiera ver mis videos. De repente lo haces contigo mismo. Así fue que yo empecé. Y de hecho, yo el tarot, los oráculos, todo lo utilizo es para mi crecimiento personal. Lo que pasa es que comparto con ustedes mi camino. Bien, los acompaño porque me están acompañando a mí. Muy bien. Entonces comienza de esos secretos ocultos y como te están hablando de ancestros, comienza a ver un poco cuál es la parte repetitiva en tu vida, porque tienes aquí un despertar espiritual. Y esto me puede estar hablando como a Aries que le salió, hablar sobre, investigar sobre tus ancestros, sobre tu árbol genealógico, cuáles son las historias que tiene tu familia. Si no sabes, porque no sabes quién era tu familia, tus ancestros, eres adoptado y no tienes información mayor que la familia que tienes contigo, tú formas parte también del árbol genealógico, energéticamente hablando, de la familia que te acogió. Entonces también esa familia te va a mostrar, bien, la información que tú no tienes de tu familia biológica. Entonces ahí también puedes ver, bien, cómo son tus suegros, puede ser que cómo era tu mamá y tu papá biológico, ¿sabes? Entonces hay que ir viendo, investigando, ahí tú sabes, vamos a ver qué es lo que... Confía en el ritmo de los tiempos, confía en la ola que te ha traído hasta aquí, todavía hay tiempo. Si creen que muchas veces hemos perdido el tiempo porque ya a esta altura yo debería tener tal cual cosa, o sientes que estás de una edad un poco avanzada. Yo no sé ustedes, yo tengo 47 años, yo siento que yo soy una carajita todavía. No es que sientes que lo soy. Entonces, yo quiero aprender a hacer algo nuevo, que no me frene el que, ay, pero María, ya tú no estás en edad para eso. No, señor, ¿quién te dijo a ti? Hay tiempo, todavía hay tiempo. Mientras que haya aire en mis pulmones, hay tiempo. Y eso es lo que te quieren decir aquí. Confía en que si tú estás en una situación que ahorita no es nada fácil porque estás aquí con este despertar espiritual, bien, confía en el proceso. Es algo por lo que tienes que pasar para que puedas terminar de
de zarandearte, de despertarte y darte cuenta que no todo es como te lo habían planteado. Muy bien. Y tenemos, ay, doble misión. Ay, esta negra me encanta, mira qué bella. Habla, semilla estelar y trabajador de la luz. Sirve al mundo siendo tú mismo. ¿Qué es lo que, por qué dice doble misión? Si estás viendo este video, eres una semilla estelar de por sí. Eres un ser de luz que vino de otras galaxias, de otros lados, a vivir aquí la experiencia humana. Bien, pero además de eso, eres un trabajador de la luz. No todos son trabajadores de la luz. Voy a poner pausa, que me está llamando mi mamá y hay que tomarle la llamada. Ya va. A few moments later. Bueno, ahora sí seguimos, mis queridos Leo. Ustedes saben que a las mamás hay que agarrarle la llamada porque uno nunca sabe. Pero todo bien, andamos recién paridos en la familia y eso nos tiene revolucionados a todos. Entonces, él te estaba diciendo que no, todos, o la mayoría del, bueno, no todos somos semillas estelares. No voy a hablar y no te voy a dividir la humanidad porque ese es otro video. Pero si estás viendo este video, semilla estelar, y tienes, y hay algunos que están, hay unas semillas estelares que vienen simplemente a experimentar, aprender, lo que es la vida humana, porque aquí es que hay dualidad, arriba, o sea, yo hablo arriba como para que puedas entender que es en el espacio, el universo, ¿oyeron? Pero el universo está en todos lados. No hay dualidad, la dualidad se vive aquí en la Tierra. Y hay unas semillas estelares que simplemente vienen a vivir la dualidad, a aprender de ella y ya, después se van. Pero hay otros quienes tenemos esa doble misión, somos semillas estelares y también somos trabajadores de la luz. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros ayudamos a otras personas en su transitar espiritual, con, no sé, con que, ay, el tarot, hacemos cursos, hacemos sanaciones, prendemos velitas, lo que sea, pero para ayudar también a los demás. Entonces, esa es doble misión. De repente muchos de ustedes con este despertar espiritual se dan cuenta que realmente tienen una misión que no han comenzado a gestionarla, porque estaban como dormiditos, pero ahora ya con este despertar espiritual simplemente, vamos a ponerla por aquí, simplemente van a comenzar a hacer su trabajo, a lo que vinieron, a crecer y ayudar. Porque a medida que uno va ayudando al otro, también crecemos nosotros. Muy bien. Ya, déjenme. Ahora sí. Vamos a ver qué nos quieren decir los guías con el tarot. Este tarot es totalmente diferente, es como un sistema diferente y yo lo leo, bueno, yo todos los leo de manera intuitiva, pero tiene cartas de más. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Esta es la carta de que sale la... Bueno, ustedes lo vieron. Ay, de ahorita lo arreglo. Que sale en la portada de las cartas. Una más, por favor. Una cartita más para mis queridos Leo. Sol, Luna, Ascendente o Venus. Uy. Aquí. Mira, pero hay fuego de más. Qué maravilla. Mira, más fuego. Bueno, estos elementos, baby, o sea, ¿cómo te lo puedo explicar? Vamos a poner un poquito para acá. Vamos a ver cómo quieren los maestros que interpretemos estas cartas. Yo a medida que voy arreglando las cartas, porque yo soy Virgo, o sea, perdónenme con la... soy muy visual. Mira. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Leo. Ay, ya te voy a hablar sobre esta carta, porque me mandaron a hablar primero de esta.
Lo primero que quiero que sepas que con este despertar espiritual, bien, que te vas a dar cuenta que tienes una misión de vida que es más allá de que simplemente vivir, que ahí hay secretos que se ocultan dentro de ti, que tienes que ir averiguando, te están dando esa oportunidad. Los dragones son estados de conciencia sumamente adelantados y aquí las arañas, por así decirlo, ellas van entretejiendo, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Recuerden, forma intuitiva, lectura general, tomen lo que resuene. ¿Qué es lo que yo veo aquí con todo este fuego, con todos estos elementos que hay aquí? Que ese despertar espiritual que tiene va a elevar tu estado de conciencia. Vas a comenzar a ver todo de manera diferente. Y es como que vas a poder entretejer todas las cosas que te han pasado y por las cuales tú has pasado. Que antes no, como que no tenían sentido. Muy bien, te vas a dar cuenta que en tus manos está realmente el florecimiento de tu ser, donde te vas a conectar con la mente, el cuerpo y el espíritu. Es como que te vas a sentir orgulloso, es como que te vas a unir, vas a ramificarte de manera que hasta tú mismo te vas a sentir así como que, wow, ¿qué pasó aquí? Bien, y eso te va a ayudar a extender tus alas, es como que te va a llevar a otros lugares, a otros lugares. Hay una palabra que quiero, no es confines, o a nuevos confines, algo así. Que realmente ese es tu destino. Tu destino es brillar muchísimo, como tu elemento fuego, pero es como que con esta doble misión, te están hablando de este destino, ¿bien? Es como que con este despertar espiritual tú vas a poder guiar a muchas personas que te van a poder seguir, te van a utilizar como de ejemplo. Si bien es que eso es mucha responsabilidad, a veces nos sentimos agobiados por eso, no dejar que el ego te arrope es algo sumamente importante, ¿bien? Siempre mantenerte claro de que si bien tú eres un ser de luz, un ser espiritual, eres también humano, que podemos caer en el ego. El ego no es malo, pero nosotros tenemos que aprender a dominarlo, pero no dominarlo a la fuerza, sino a integrarlo. Bien, a dominarlo si en tal caso es con amor, y no es la palabra, dominar es integrar, bien, el ego. Para un grupo de personas, ay Dios mío, pero miren esta cosita de unos gaticos preciosos. Para un grupo de personas, aquí me hablan sobre que en este despertar espiritual van a, si ya están en pareja, van como a lograr encender la llama, y no de la pasión necesariamente, sino que es como que van a aprender a trabajar en equipo para esta misión. Es como que a tu lado hay alguien también con estas características. No necesariamente tiene que ser relación de pareja amorosa. Puede ser un miembro de la familia, puede ser un compañero, puede ser una amiga, un amigo, X. Ustedes lo verán. Para otro, también me están hablando que tu destino, cuando lo selles, es porque vas a poder equilibrar estas dos fuerzas dentro de ti. O sea, estas dos energías, el sagrado femenino y el sagrado masculino. Bien, entonces me parece interesante todo lo que está pasando con mis queridos Leo. Y como hay mucho fuego, esto me está hablando de que va a haber mucho movimiento en tu vida con este despertar espiritual. Es como que vas a sentir que estás en un triatlón, algo así. Es un movimiento constante, pero vas a salir bien. Vas a salir bien de todo eso. Así que don't worry, be happy. Vamos a ver qué más te quieren decir a través del tarot de 8. Vamos a pedir 7 cartitas. Muy bien. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, ¿viste? Dale like, compartir, comentarme qué es lo que te parece. No te quita nada de tiempo.
A mí me ayuda un montón. Vamos a seguir. 4 carticas más, por favor. Okay. Vamos a ver. No sé si se pasó. Vamos a ver. Ay, me encanta la que está en el medio. Ay. Ah, sí se pasó. Bueno, pero vamos a tomarla también. Porque sí. Vamos a tomarla. Vamos a tomarla. Discúlpeme que tarde tanto tiempo. Ay, aquí no se ve. Bueno, vamos a ponerla. Vamos a ponerla por aquí, ¿vale? Debajo de la baraja te quedó valor. Valor es decir, en el tarot tradicional, la fuerza. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y la fuerza es representada por un león, normalmente. O sea, que estás en todos lados, mi querido Leo. Esas son confirmaciones de la confirmación. Bien, ¿qué es lo que te están diciendo aquí los guías que quieren que vean? En ese momento de despertar espiritual, donde tú vas a comenzar a accionar, bien, donde vas a comenzar a accionar porque tienes que lograr tener ese equilibrio en tu vida, vas a aprender a soltar. Es como que estás muchas veces en esta situación. Esta es la representación del 2 de espada. Pero estás como que si me suelto de aquí, me caigo de cabeza. Si me suelto de aquí, me caigo de pie. Entonces, al vacío. Y aquí lo mencionan como una esquizofrenia. Pero es una indecisión que tiene. Entonces, cuando comienza este despertar espiritual, bien, vas a tener el suficiente valor para poder tomar la decisión y saber cuál es la que vas a soltar. ¿Cuál es? Porque te vas a entregar al universo, vas a soltarte. Vas a comenzar a quitar esta parte de lo que es el avaro. Es una energía de que no quiere gastar lo que tiene o piensa que se le va a acabar lo que tiene, ¿sabes? Y muchas veces es miedo a esa parte de soltar, el de liberarse, el de decir, no, esto es lo que yo quiero. Así, concha, lo que yo tanto que he sufrido para tener esto, ahora tú me estás diciendo que lo suelte. Yo no te estoy diciendo nada. Eres tú el que vas a decidir porque eres tú el que sabes tu vida. Yo nada más te estoy diciendo las energías que está aquí. Bien. El avaro también muchas veces nos hace referencia a la parte espiritual, que nos enfocamos mucho en lo que es la parte material, porque bueno, estamos viviendo en una 3D, pues tenemos que comer, queremos mejorar nuestra calidad de vida, pero nos olvidamos muchas veces de la parte espiritual, y es la que está despertando ahora en estos momentos. Bien, entonces, ¿qué es lo que te quieren decir con esto? Que tienes que dejar esa pereza, que te dan esos pensamientos como que yo voy a hacer esto, pero todo queda ahí en la mente. Todo queda en la mente. Cuando tú decidas qué es lo que realmente tienes que soltar o medite y te des cuenta en qué estás haciendo avaro contigo mismo, porque aquí todo es para ti, bien, vas a poder transformar esa energía. Aquí sale un término de ciclo y comienzo de otro. Este es el arcano de la muerte, pero el arcano de la muerte es eso, muerte y renacimiento. Cierras un ciclo, comienzas otro. ¿Cuál es la que cierra? Cierras esta avaricia, cierras esta pereza, cierras esta esquizofrenia. O sea, este no poder hacer que no te permite tener el éxito que tú tanto te mereces. Muy bien. Y después, ¿qué es lo que vas a hacer con esta transformación? Va a llegar la plenitud. ¿Por qué? Porque vas a dejar de estar postergando lo que es inevitable, que es tu crecimiento espiritual, que es tu conexión con tu universo, con tu todo. Y va a dejar esa lucha de que no, que yo tengo que hacer esto porque me dijeron que lo tenía que hacer. Ese es el valor, esa es la fuerza que va a salir de esta transformación, de este nuevo ser que va. No es un nuevo ser,
Sí es, pero no es. Me explico. Ese ser siempre ha estado ahí dentro de ti. Lo que pasa es que no lo has dejado brillar como pudiera ser con esto, con estas hermosas cartas o con esta información que te estoy dando o que te están dando a través de mí. Muy bien, vamos a ver con lo cotidiano. ¿Qué podrías hacer tú para aligerar este despertar espiritual? Que les repito, no se crean que es montarse en una nube. No es que les estoy dando miedo, sino para que sepan que hay otras personas que han pasado por eso, que no son los únicos. Y que, ay, no, pero este es increíble. Ustedes están viendo que esta le salió a Aries. Vayan para Aries, oye, no háganme caso, vayan para Aries. Ahí hay algo que les tienen que decir, ustedes tienen que ver ahí. Muy bien, vamos a pedir una cartica más. Ay, mira. Aquí lo que te están diciendo es que tienes que ser tú mismo. O sea, alinearte, meditar, entrar en conexión con la tierra, que es la conexión con la naturaleza, y eso te va a ayudar a conectarte más con ese ser espiritual que eres tú. Bien, aquí te dice, escribe una lista de gratitud. Cuando nosotros estamos en este punto de no saber si soltarnos, esa pereza, esas luchas que nosotros tenemos. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con una lista de agradecimiento, de gratitud, nos damos cuenta que hay mucho más que por qué estar felices en la vida que estar como nos va llevando. Bien, y eso lo vas a descubrir aquí con la parte del despertar espiritual. Yo lo voy a dejar aquí. Vuelvo y te recomiendo por enésima vez que vayas al símbolo de Aries. ¿Por qué? Porque tienen la misma energía y aquí también le repite una de las cartas que estaba. Entonces, vayan para allá, no van a perder nada y van a ganar muchísimo, se los aseguro. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, dale like, comenta, corazoncito. No te quita nada, a mí me ayuda un montón. Yo leo todos los comentarios, respondo todos los comentarios. Y me ayuda muchísimo el feedback que me hacen ustedes, incluso y los que piensan que no sé nada, que no les da nada, también los acepto y se los agradezco. Muy bien. Recuerda que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el Sendero de la Diosa 369. Así que recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo. Además de lecturas semanales, hago lectura general, no por signo, sino en conglomerado. Y lo que me vaya saliendo, yo no sé, yo me dejo guiar. Bueno, mis amores, besitos, los quiero, bye bye, va con amor.